Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios. Adoración. Palabra. Salvación. Hola, muchísimas bendiciones a todos. Espero estén bien. Como cada semana, aquí estamos en nuestro altar familiar, siempre con una alta expectativa. Y eso es algo que debemos de mantener siempre, 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 siempre. La expectativa con la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Cuál es la dirección que Él tiene para nuestras vidas? ¿Cuál es, a través del consejo de su palabra, lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros? Y por eso cada semana que tenemos nuestro altar familiar, procuramos mantener siempre una alta expectativa de lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a nuestros corazones. Así que bueno, en esta oportunidad quiero felicitarlos nuevamente por sacar el tiempo, ¿verdad? En familia, algunos padres con sus hijos, otros matrimonios, otras personas hacen el altar familiar solitos en su casa, y eso es hermoso. De verdad que es hermoso, porque lo importante detrás de todo esto es que entendamos que nuestra vida necesita darle un lugar de privilegio al Señor. Y darle un lugar de privilegio a Dios es darnos la oportunidad de poder tener tiempos como estos, donde juntos aprendemos de la palabra, donde somos confrontados muchas veces, direccionados, inspirados, motivados, porque la Biblia tiene todas esas cosas. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, algo que está en la Biblia, algún principio espiritual de Dios para nuestro día a día, ¿verdad? Eso es maravilloso. Así que yo de verdad lo quiero animar una vez más, como todas las semanas. No me voy a cansar de hacerlo. Así que alguien dice, ay pastor, es que siempre tengo que adelantar el altar porque te dice lo mismo al principio. No, pero no me voy a cansar de hacerlo. Este altar familiar tiene como propósito que usted pueda conectar a alguien más con Dios. Alguien necesita acercarse al Señor. Y a través de las familias es que nosotros podemos hacer expandirse el reino de los cielos. Usted tiene familias cercanas, tiene personas incluso que son parte de su familia, quizás no directa en su casa, pero sí un primo, un vecino, un hermano, un cuñado, etc. Todos tenemos familias a quienes podemos alcanzar. Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, de universidad, etc. Lo que quiero decir con esto es que siempre hay alguien a quien podemos bendecir con un espacio como este, con un altar familiar. Un tiempo donde juntos le damos el honor a Jesús. Y pues los quiero animar para que utilicemos este altar como una herramienta de alcance, como una herramienta de salvación, porque hay alguien que necesita acercarse a Dios y nosotros somos ese puente de conexión divina. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos en esta oportunidad orando, dándole gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de tener un altar familiar, la bendición que tenemos de podernos conectar a través de la palabra de Dios? Y pues bueno, hoy el mensaje y demás está bastante lindo. Dios me ha ministrado mucho a través de esto y hoy lo quiero transmitir a ustedes, lo quiero compartir con ustedes. Pero quiero invitarlos para que se pongan, si están en la sala sentados, se quieren poner de pie, perfecto, o con que se puedan tomar de las manos todos los que están ahí, si son un matrimonio, son padres con hijos, abuelos o demás, todos los que estén juntos viendo ese altar familiar, tómense de las manos. Si usted está solito, levante sus manitas al cielo a Dios. Vamos a orar para dar inicio y para que sea el Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas a través de este tiempo. Mi amado Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nos has, Señor, demostrado tu misericordia todos los días de nuestra vida, porque nos has, Señor Jesús, llevado de tu mano hasta entender cuál es el plan que tienes para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que en esta oportunidad tú nos hables, que tú nos enseñes. Señor, hay algo hermoso que tú nos quieres ministrar a través del consejo de tu palabra. Y por eso te ruego, Jesús de Nazaret, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Señor, que la vida del Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y traernos, Señor, vida también a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos.
Hoy te pido, mi amado Cristo, que tú nos direcciones. Esta palabra, Señor, tiene como propósito que haya un direccionamiento espiritual para todos y cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que nuestros oídos estén abiertos, que nuestros sentidos espirituales estén agudizados para entender lo que nos quieres hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y pues bueno, vamos a ir a la Biblia inmediatamente. Todo el que tiene su Biblia ahí en casa, quiero que me acompañen por favor al primer libro de Samuel, capítulo número 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 al verso 6. Mientras usted lo está ahí buscando, esta es una historia de verdad que nos va a enseñar a mantenernos firmes en el camino y en lo que Dios a nosotros nos ha designado. Y por eso le quiero pedir su mayor nivel de atención. No esté haciendo otra cosa, no se vaya a cerrar la puerta del patio, no se ponga a lavar platos mientras estamos en el altar familiar. Esto es un tiempo para estar con Dios y esto es maravilloso. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se fortaleció, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero ponerlos en contexto, ¿verdad? De esta historia, porque y para esto también quisiera que todos pudiéramos tener un minuto para analizar, un tiempo para meditar en una realidad, y es que desde que nosotros estábamos pequeños teníamos sueños. ¿Qué seríamos nosotros hoy en día si nos hubiéramos convertido en lo que pequeñitos estábamos nosotros creyendo que íbamos a hacer? Algunos de nosotros teníamos 7 profesiones que queríamos tener: arquitectos, bomberos, bueno, yo recuerdo que tuve un compañerito en la escuela que una vez, ay Dios mío santo, qué ocurrencia, es que cuando uno está pequeño es una cosa loca. Yo recuerdo que tenía un compañero en la escuela cuando estábamos pequeñitos, en cuarto grado creo que estábamos, tercer, cuarto grado. Y recuerdo que el profesor hizo una dinámica para ver qué queríamos ser de adultos. Entonces todos: yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser veterinario, yo voy a ser doctor. Y entonces él vino y dijo: yo quiero ser barrecaños. Y todos nos sorprendimos, porque es poco habitual que una persona pues aspire a un oficio como este. Pero creo que también era parte de la misma inmadurez, de la niñez, de que a veces uno veía ciertas cosas como muy aventureras, pero no, pues en realidad no lo eran tanto. Pero todos soñamos algo, todos en algún momento dijimos: yo quiero llegar a hacer esto. Hoy que estamos más grandes y hemos podido madurar nuestros sueños de alguna forma, hemos podido ser un poco más sensatos, hemos podido centrarnos un poquito más, ¿verdad?, en la realidad de la vida. Los sueños son más concretos, como más alcanzables. Sin embargo, todavía hay gente que dice: yo sueño con comprar una casa, yo sueño con sacar una profesión en la universidad, yo sueño con crecer en el ámbito profesional, yo sueño con en algún momento darle una muy buena educación a mis hijos, yo sueño con retirarme en una zona de playa hermosa. Yo sueño, todos tenemos algún tipo de sueño, y es hermoso porque esos sueños a nosotros también nos mantienen activos, nos mantienen constantes. Sin embargo, hay una realidad que no podemos negar, y es que la vida muchas veces a nosotros nos va cambiando las reglas del juego. La vida en ocasiones nos presenta situaciones que son tan complicadas de resolver que cuando nos damos cuenta quizás nos hemos atrasado 1, 2, 3, 4 años, 5 años, ¿verdad? En el deseo, en el proceso, en el proyecto, ¿verdad?, que nosotros queríamos alcanzar. Y hay gente que se frustra por esto.
Hay gente que dice, no, es que cuando yo quería que a los 30 años yo iba a tener mi casa propia, a los 30 años iba a tener una familia consolidada, a los 30 años yo pensé que ya yo iba a haber viajado por muchos países del mundo, y quizás la situación no se prestó para que eso fuera una realidad. Quizás su realidad de vida fue muy diferente, muy difícil, y entonces hubieron cosas que en el camino se fueron como retrasando. Pero mucha gente vive en un estado de frustración continua porque creen que sus sueños ya no los van a alcanzar, porque creen que ya hay demasiada dificultad, demasiada contrariedad, demasiado dolor para lograr alcanzar aquello que tanto deseamos, aquello que tanto nosotros anhelamos. Y esta es una historia particularmente importante porque cada uno de nosotros conoce, por lo menos a grosso modo, conocemos la historia de David y cómo Dios lo había escogido para que fuera el rey de Israel. En medio de toda una conspiración familiar, si lo pudiéramos ver de alguna manera, a David lo habían excluido totalmente porque él no aparentaba calificar para ser el rey de la nación. Sin embargo, sus hermanos sí, porque eran fuertes, eran grandes, porque tenían buena apariencia y demás. Y David era un muchacho muy joven, quizás probablemente sin músculos desarrollados, sin una estatura desarrollada, no tenía quizás la apariencia de un rey. Entonces excluido de la celebración, pero Dios lo había escogido a él. Dios había escogido a David para que fuera el director principal de la nación escogida por Dios. Pero cuando David comienza todo este proceso, muchos han escuchado la historia de David y Goliat. Ese fue el primer momento en el cual David sale a escena, porque hay un momento en la vida donde usted va a salir a escena, donde Dios lo va a exhibir, donde va a exhibir sus talentos, sus habilidades, donde Dios va a poner a la vista y paciencia de la gente aquella grandeza que reside en su interior. Hay un momento donde aquellos mejores salen a escena, y ese día a cada uno de nosotros nos llega. Con la batalla de David contra Goliat es cuando David comienza a ser conocido en el reino. Cuando Saúl comienza a ver sus habilidades, comienza a darse cuenta que Dios está con él, que tiene la presencia del Señor, que David es un muchacho prudente, esforzado, que es valeroso, que Dios lo respalda. Y todas esas cualidades que vemos que son hermosas en la vida de David comenzaron a representar una amenaza para Saúl. Entonces Saúl comienza a perseguir a David, y la persecución se extendió por cerca de 14 años. No le estoy hablando que fueron 2 meses o 3, 14 largos años en los cuales David era el objetivo militar de Israel. Saúl estaba empeñado en matarlo. Durante 14 años sin tener paz, sin poder estar en un lugar tranquilo, realmente acongojado por toda esta situación. Un ejército de 600 hombres que lo acompañaban. Aparte de eso, sus familias, sus hijos. O sea, estamos hablando que solo la población que había que acompañaba a David superaban las 2.500 personas. Solo la población que acompañaba a David. Entonces imagínense lo que era la manutención, lo que era proveer, lo que era tener los recursos necesarios para esto, siendo perseguidos, porque no era solamente proveer, sino que también tenían que lidiar con la persecución. Y aquí es donde David entra en un momento de agotamiento. Y queridos y queridas, todos en algún momento estamos así. Yo no sé si en algún momento David habrá pensado, habrá dicho, yo nunca voy a ser rey. A mí en cualquier momento Saúl me encuentra y me mata. Quizá la Biblia no dice eso, pero humanamente nosotros solemos llegar a pensar que ya no vamos a alcanzar nuestros sueños y nuestros proyectos porque tenemos demasiadas contrariedades, tenemos demasiados conflictos, demasiados dolores, demasiados problemas, demasiadas situaciones difíciles que se nos presentan día a día. Y como dice mi abuela, el que no tiene minga tiene mandinga. O sea que si no es una cosa es otra, ¿verdad? Y en ocasiones decimos, no, ya yo no lo voy a lograr. Ya yo no voy a ser el predicador que Dios dijo que yo iba a ser. Ya yo no voy a ser el adorador. Ya yo no voy a ser empresario. Ya yo no voy a poder comprar una casa. Ya yo nunca voy a poder ser feliz. Yo nunca voy a tener un buen esposo. Yo nunca voy a tener a nadie en mi vida. En ocasiones caemos, tristemente caemos en el error de pensar que ya aquello que Dios un día nos prometió no se va a hacer realidad. Y estas cosas pasan porque llega un proceso de agotamiento a nuestra vida. Nos sentimos cansados de tanta persecución, de tanta pérdida, de tantas circunstancias adversas. Y esto es lo que ocurre en la vida de David cuando él decide, cuando él se cansa, de toda esta situación. David decide ir a negociar a la tierra de los filisteos.
ir a negociar con el rey enemigo número uno del pueblo de Israel. O sea, hay momentos donde nosotros pasamos por tantos procesos de cansancio, donde pasamos por tantas circunstancias agotadoras, que creemos que lo mejor es ir a negociar con nuestro enemigo. Hay gente que hoy está negociando con el diablo, que están negociando con el pecado, que están negociando con sus debilidades. Hay gente hoy que se siente tan cansada que dijo: no, me voy de la iglesia. No, yo me voy del cristianismo. No, yo nunca más vuelvo a poner un pie en una iglesia, ¿verdad? Porque quizás vinieron circunstancias a su vida que fueron difíciles, que fueron dolorosas y que lo hicieron tomar una decisión de llevarlo o tomar una decisión que los llevó, a negociar en la tierra del enemigo. Y hoy en día hay personas que están negociando en la tierra del enemigo. Hoy en día hay gente que se cansó quizás porque no veían respuesta a una oración, que se cansaron quizás porque a veces la gente de las mismas congregaciones son complicadas, son difíciles. Hay gente que te vive señalando, o hay personas que te persiguen en el trabajo, que te hacen la guerra a nivel laboral, que te ponen zancadillas, trampas, que te quieren hacer quedar mal. Y llega un momento donde uno se cansa. Y en ese proceso de agotamiento es donde estamos tomando decisiones equivocadas. Y hay gente que está tomando la decisión de ir a negociar con el enemigo. David se fue a negociar con Aquis, el rey de Gat, que era el rey de los filisteos. Y esa negociación llevó a David a pretender tener un tiempo de paz. Porque la gente cree que la vida, y es que la vida es difícil, no es la vida cristiana, la vida como tal es difícil. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene a Dios en su vida, cómo enfrentan tanto caos, tanta situación adversa, tanta maldad de la gente, tantos escenarios, ¿verdad?, tortuosos de crisis y demás. ¿Cómo lo hacen sin Dios? No lo sé. Pero yo lo que sí sé es que cada vez que hay un periodo de dificultad en mi vida, yo puedo tomarme fuerte de la mano del Señor porque sé que Él me va a dar la victoria. Hay temporadas donde, como David, nos sentimos cansados. Pero David se fue a negociar con Aquis, el rey de Gat, y negoció un periodo de paz dentro del territorio de los filisteos, a cambio de que David peleara en contra del ejército de Israel. Es impresionante, pero hoy en día hay personas que están negociando con el enemigo y están más bien hasta en contra de Dios, hasta están enojados con Dios, están heridos, resentidos quizás por un milagro que no se dio, por una situación que no se dio como querían. Y nos encontramos como David. El problema es que David, dice la Biblia, que cuando todo el ejército se estaba preparando para ir a la batalla contra Israel, el rey y todo su equipo no confiaban en ellos por ser judíos. Entonces el rey, aunque quería tener a David entre sus filas, porque David era un guerrero imbatible, era un hombre que no había conocido una derrota nunca, el rey decide, para no crear un conflicto, pedirle a David que se regrese a la tierra de Siclag, donde habían puesto el campamento. Y en la tierra de Siclag, donde estaban las mujeres, donde estaban los niños, donde estaban todos los botines de guerra, en esa tierra habían pasado una tribu de saqueadores, de ladrones, los amalecitas, y se habían llevado todo. Queridos, y esto es lo que quiero compartir con ustedes detrás de toda esta historia. No solo que hay gente que negocia con su enemigo, sino que ponen el campamento de su vida en el territorio equivocado. Hay gente que no ha fundamentado su familia en Dios. Hay gente que no ha fundamentado sus emociones en Dios, que todavía tienen la esperanza de que aquel marchante regrese, que aquel novio que yo amé con tanto ímpetu en mi vida, que vuelva, que me busque. Y quizás es una persona que lo que hace es torcer tu plan espiritual, lo que hace es torcer tu destino en Dios. No solamente es negociar, es dónde estamos poniendo nuestra vida. ¿Con qué tipo de personas usted se está rodeando? ¿Cuál es la gente con la que usted está compartiendo? ¿Cuáles son las voces que usted está oyendo? ¿Quiénes son sus mentores? ¿Quiénes son sus amigos? Porque puede que hoy hayan personas que estén poniendo su campamento en Siclag. Y Siclag siempre te va a llevar a la pérdida. Siclag era un territorio que cuando uno lo ve en el mapa, está ubicado exactamente en el límite entre el territorio de Israel y el territorio de los filisteos. Y así hay personas en la vida que están con un pie en Dios y un pie en el mundo, que están con un pie en Cristo y otro pie en el pecado, que quieren servir a Dios de una manera, pero también quieren andar en el mundo, andar en las cosas de la vida. Y no podemos vivir en Siclag, porque la gente que vive en Siclag, tarde que temprano, va a llorar la pérdida que Siclag trae.
Porque Ziklag siempre te va a llevar a un punto de dolor y de tristeza. Porque cuando todo este séquito de hombres valerosos que andaban con David regresaron, se dieron cuenta que la ciudad estaba incendiada, que no estaban las familias, que no estaban los niños, que no había nadie, que se habían llevado los botines de guerra, todo lo habían perdido. ¿Pero por qué lo perdieron todo? Porque estaban en el territorio equivocado. Es verdad que hay ocasiones donde nosotros estamos en situaciones difíciles en nuestra vida que nos hacen sentirnos perdidos, que nos hacen sentirnos agobiados, pero por nada del mundo podemos negociar con nuestro enemigo. Por nada del mundo podemos negociar con nuestro adversario. Lo hermoso que Dios le dio, los talentos que usted tiene, la familia linda que usted tiene, el esposo lindo que Dios le dio, la mujer linda que Dios le dio. Usted no puede negociar eso. No puede ponerlo sobre la mesa de la negociación porque la pérdida es dolorosa. Que hay gente que anda coqueteando y que dice, no, es que ya yo con mi esposo no me llevo igual, con mi esposa yo no me siento igual. No lo ponga dentro de la mesa de la negociación porque el dolor de la pérdida es doloroso. Lo mejor es estar en la tierra de la asignación que en la tierra de la destrucción, como es la tierra de Ziklag. Y hay gente hoy que necesita tomar una decisión y es salirse de Ziklag. Cuando David vio todo eso, dice la palabra que sufrieron, lloraron tanto que les faltaron las fuerzas para llorar. David se cansó de llorar. Aquella gente se cansó de llorar. Y dice la Biblia y cierra el versículo diciendo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque en los momentos, y es aquí donde yo quiero tener un tiempo de cierre con este altar familiar de hoy, porque siempre vamos a tener un momento donde el dolor nos va a alcanzar, donde vamos a sufrir, donde quizás vamos a llorar, donde vamos a vivir cosas que no queremos vivir, que son tortuosas, dolorosas y demás. Sin embargo, detrás de todo esto hay una verdad, y es que podemos tener victoria si nos ponemos la armadura de Dios. David mandó a llamar al sacerdote y le pidió al sacerdote que le llevara el efod. El efod era la vestidura con la que se vestían los sacerdotes. David no era sacerdote, él tenía un llamado a legislar, a ser rey. Pero él dijo, la única forma de yo tener éxito en esto es revistiéndome de espiritualidad. Y hoy necesito que haya gente del otro lado que estén escuchando esta palabra que digan, la única forma de yo reponerme de todas las situaciones difíciles que he tenido que enfrentar es volviéndome a revestir de Dios. Es dejando que el Señor me revista hoy del Espíritu Santo, que Dios ponga su armadura espiritual en mí, porque es la única forma en la que yo puedo tener victoria. No hay otra manera, no hay escenario de éxito si no es al lado de Dios. Hay muchas personas que han tratado sin Dios y han fracasado, porque ¿qué nos puede hacer pensar que vamos a ser victoriosos o exitosos sacando a Dios de la ecuación? No, lo que usted necesita el día de hoy es revestirse de espiritualidad, revestirse de Dios, revestirse hoy del Espíritu Santo y decir, Señor, a través de la oración, a través de la búsqueda, yo creo, Señor, que yo puedo salir adelante de esto, y vas a salir adelante de esto cuando vuelvas a activar la oración en el secreto. Estos altares familiares reactivan la espiritualidad en nosotros, nos dan la victoria. Estos tiempos de búsqueda que estamos teniendo con Dios nos dan la victoria porque estamos poniendo a Dios en primer lugar sobre nuestra vida. Y es entonces donde David recibe la orden de Dios y le dice, ve a buscar a toda tu gente porque los vas a recuperar. Cuando buscas a Dios, Dios te marca el camino de la victoria. Alguien que diga amén a eso, por favor. Cuando buscas a Dios, Dios te muestra cuál es el camino de tu victoria, cuál es el camino de tu éxito. Si te conectas con Dios, te conectas con su palabra, te conectas con su voluntad, te conectas con su propósito, Dios te va a direccionar por el camino de tu victoria. El que lo crea, por favor, diga amén ahí al otro lado, porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer algo a favor tuyo. Dios quiere bendecir tu casa y quiere llenarte de cosas buenas. Pero necesitamos, con todo el corazón, disponernos a revestirnos nuevamente del Espíritu Santo, a revestirnos de Dios. Y yo quiero orar. Cuando termine este tiempo de oración, por favor, busque un playlist que usted tenga, algo que lo conecte con Dios, y tenga un tiempo de adoración, tenga un tiempo de búsqueda, tenga un tiempo para presentarse ante el Señor y decirle, Dios, yo quiero salir de Ziklag. Yo no puedo estar en el lugar donde sé que solo desolación y dolor me va a visitar. Yo no estoy haciendo nada negociando con el enemigo. Yo necesito conectarme con Cristo. Y hoy, cuando esta transmisión termine, este video, usted
termine, tomen a su familia y adoren a Dios juntos. Y pónganse a hablar, a meditar en esto. ¿Cuál es la tierra de Ciclac de sus vidas? ¿Qué es lo que ustedes están negociando, que saben que no está bien, que no los lleva al lugar correcto? Hoy es un gran día para meditar en eso. Yo quiero que oremos al Señor. Si pueden tomarse de las manos una vez más, cerrar sus ojitos, levantar sus manitas a lo alto. Porque quiero orar para declarar en el nombre de Jesús que hoy este altar te hace reconectarte con Dios y te hace revestirte una vez más de la presencia del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta palabra viene a ser un aliciente a nuestra vida impresionante. Esta palabra, Señor, nos viene a recordar que no somos más que servidores de un reino que permanece para siempre. Aunque en ocasiones nos sentimos cansados y agotados, Señor, por tantas circunstancias, adversidades y demás situaciones que tenemos que enfrentar, pertenecemos a un reino que se mantiene firme para siempre. Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego, Dios mío, que tú nos hables a todos. Señor, tenemos que salir de la tierra del dolor, de la pérdida como es Ciclac y remontarnos una vez más dentro de tu designio, tu propósito, tu plan. Porque una cosa es, Señor, lo que deseamos y otro lo que hacemos. Señor, hay gente que desea crecer, avanzar, cumplir metas, sueños, pero han estado tomando decisiones equivocadas, estando en el camino incorrecto, tomando decisiones incorrectas. Pero hoy en el nombre de Jesús, oro para que la espiritualidad de Dios venga sobre nosotros como un manto. Que te revista Dios en este altar. Que te revista Dios en este tiempo de búsqueda. Y puedas ver que tienes un Dios que es fiel, que te guarda y que te cuida. Que te va a mostrar el camino de tu éxito y de tu victoria. Pero que es tiempo de regresar al lugar de tu asignación. Vas a salir de la tierra de Ciclac para ir a la tierra de tu asignación. El lugar donde Dios te ha comisionado para que puedas aprender. El lugar donde Dios te ha comisionado para que puedas ser impulsado en el designio y en el llamamiento que Dios te hizo. Por eso hoy te bendigo en el nombre de Cristo y oro para que tengas la armadura del Espíritu Santo para que puedas resistir. Porque tarde que temprano Dios cumplirá el propósito para el cual te llamó. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué palabra más hermosa! De verdad que sí, bendito sea Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Porque la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos redarguye. Bendito sea Dios por la palabra. Así que si esta palabra usted lo bendijo, use el altar familiar para ganar a alguien más. Busque una familia y pregúntele, ¿usted le gustaría hacer un altar familiar? Yo le enseño cómo. No es nada complicado. Tenemos una palabra todas las semanas, el pastor le comparte la palabra, usted la pone en su casa, en su computadora, en su teléfono, en su iPad, donde usted pueda transmitirlo, ¿verdad? Tiene un tiempo con Dios y le permite al Espíritu Santo filtrarse en su hogar. Y así podemos ir alcanzando muchísimas familias más. Amén. Así que bueno, los dejo en esta oportunidad para que tengan su tiempo de adoración, su tiempo para compartir sobre esta palabra juntos en casa. Y no me voy sin antes recordarles que el fin de semana tenemos nuestro culto. Les recuerdo a todos los jóvenes que estamos ya con la movilización, ¿verdad?, de conexión. Eso ha sido un tiempo hermoso. Así que bueno, todos los sábados tenemos nuestro servicio para los jóvenes. El domingo tenemos nuestro culto de palabra, de oración, de búsqueda. Y estamos viviendo tiempos hermosos. Así que bueno, nos vemos el fin de semana con la ayuda del Señor y la próxima semana a través de este altar familiar. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Un nuevo tiempo. Una nueva oportunidad. Una nueva esperanza. Alajuela. Una ciudad entera visitada por el amor de Dios.